seguimos en medio del encierro, del confinamiento. Después cuando comenzamos de a poquitito a salir, ¿cierto? En medio de las cuarentenas, con los permisos colectivos, con los permisos para ir a realizar compras, que se generaron bastantes problemas de salud mental dentro de toda la pandemia. Incluso algunos de ellos todavía siguen en nuestro día a día, pero de otra forma. Vamos a hablar de eso con un académico de nuestra Universidad de la Frontera. Vamos a invitarlo de inmediato, por favor, a Manuel Ortiz. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Hola. Muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Algo yo adelantaba respecto a los problemas de salud mental, que en la pandemia los psicólogos tuvieron harto trabajo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero ¿y cómo estamos ahora? ¿Se sigue con esa intensa labor? Sí, claro. ¿Cómo está? Buenas tardes, hola Miguel Ángel y la gente que nos está viendo en sus casas. Sí, pues efectivamente los problemas de salud mental que se explotaron probablemente durante la pandemia se siguen arrastrando actualmente y ciertamente hay una gran necesidad de atenciones por el tema de salud mental. Sí. ¿Qué es lo más complejo, ¿no? O qué ha quedado de la pandemia en lo relacionado siempre, ¿cierto?, a problemas de salud mental. Sí, se sigue arrastrando y yo diría que de alguna manera la cifra ha aumentado por dos cosas. Uno, producto de la gran acumulación de necesidades de atención que hubo durante la pandemia y que por problemas de acceso probablemente, ¿no es cierto?, justamente por, como tú decías, por el tema de la restricción de movimiento no se pudieron atender, pero por otro lado también de alguna forma se instaló, y eso es muy bueno, ¿no es cierto?, entre las personas que está bien no estar bien, ¿no es cierto? O sea, en el fondo está bien que la gente consulte y que necesite, que consulte por sus necesidades de atención de salud mental. Entonces hay mucha gente que actualmente, ahora consulta, pero antes no lo hacía, ¿no es cierto? Porque había una cierta como de temor de poder consultar y pedir ayuda a profesionales. Además está el prejuicio de que si uno va al psicólogo o al psiquiatra, lo tildan de, esta persona puede tener algún problema o está aquí. Lo decimos con absoluto respeto, está loco, ¿no? Sí, claro. Está como ese prejuicio. Sí, ese prejuicio se mantiene, en el fondo eso nosotros le llamamos el estigma asociado a salud mental, pero ciertamente también tal vez un coletazo positivo de la pandemia es que vino a normalizar la necesidad de que la gente pueda, ¿no es cierto?, solicitar ayuda en salud mental, entonces sí. Ahora, profesor, llevándolo un poco a lo actual, usted me dice que, claro, continúa la situación, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque usted lo dice, muchas veces la gran cantidad de personas que necesitan de alguna u otra forma esta atención profesional, muchas veces dice, ¿para qué voy a ir si debe haber una fila eterna, ¿no? Para poder agendar una hora. ¿Qué hacer en el intertanto? ¿Qué hacer mientras? Bueno, primero, ciertamente lo más responsable es que hay que buscar ayuda en profesionales del área de la salud mental. Eso es un aprendizaje que tenemos, ¿no es cierto? Primero, si hay que esperar un poquitito, habrá que esperar, pero ciertamente hay que buscar. Lo segundo, están ciertamente canales de salud mental digital, ¿ya? Efectivamente, uno ahora puede, ¿no es cierto?, buscar ayuda profesional, no solamente en forma presencial, sino que también hay canales de salud mental digital y entonces uno puede, ¿no es cierto?, recibir ayuda de profesionales que no necesariamente están en la ciudad de Temuco, sino que están en otras partes del país. Y tercero, también desde la cotidianidad, nosotros podemos hacer acciones que contribuyan a nuestro bienestar y a nuestra salud mental. Y en ese sentido, el hecho, ¿no es cierto?, que ya estemos en las vacaciones y estemos acercándonos o estemos plenamente en el verano, ¿no es cierto?, facilita que las personas puedan hacer algunas acciones que contribuyan al bienestar. Por ejemplo, salir de la casa, caminar, ¿no es cierto?, aprovechar que los días tienen una exposición más larga a la luz, facilita, ¿no es cierto?, que nosotros podamos interactuar con otras personas. Yo siempre le digo a la gente que nos ve, Miguel Ángel lo recuerda, que el hecho de fortalecer los vínculos y las relaciones interpersonales hace también que nosotros podamos sentirnos, ¿no es cierto?, más acompañados y ciertamente la compañía es una gran ayuda en relación a la salud mental de las personas. ¿Cuánto puede impactar, profesor, el tema, como usted lo dice, ¿no? Idealmente el poder salir, el poder ir a un parque, el poder jugar con los niños, pero aquella persona, por ejemplo, que no tiene esa posibilidad, que trabaja los 365 días del año, que no tiene la posibilidad de vacaciones, ¿cómo hacerlo en ese caso, considerando que tiene una presión laboral, pero además la presión de su hijo, ¿cierto?, de querer realizar actividad física, del poder salir a un parque o a la piscina o algún lugar? Sí, yo creo que acá no hay que confundirse, ¿ah? Efectivamente estamos muy demandados desde el punto de vista laboral,
Y ciertamente cuando nosotros pensamos en los tiempos de ocio, la gente probablemente piensa en que tienen que ser estas vacaciones espectaculares, ¿no es cierto?, en un resort fuera del país o en la zona lacustre. Si es que eso no se puede hacer, porque efectivamente eso tiene un costo económico asociado muy alto, ¿no es cierto?, que es difícil acceder para todas las personas, pero yo diría acá que el tiempo tiene que ser de calidad. Y si nosotros podemos destinar 1 hora al día a caminar, 1 hora al día a estar con nuestros hijos, jugar con ellos, leer un libro, eso ya va a ser muy beneficioso para desde el punto de vista de salud mental. Entonces hay que tener una conceptualización de que las vacaciones ciertamente ojalá impliquen poder descansar, poder aumentar el tiempo de ocio, pero si esa posibilidad no está, yo diría, ¿no es cierto?, que a veces menos es más, y entonces ciertamente sí podemos condensar nuestros tiempos y efectivamente sacarle el máximo provecho a eso. Ahora, los niños quizás pueden verse de alguna u otra forma, entre comillas, ¿no?, más afectados o ser más propensos a sufrir algún tipo de problema precisamente por quizás 1 hora para ellos o 2 horas no es suficiente, ¿no? Durante el día, ¿es probable esa posibilidad? Sí, yo creo que, bueno, siempre las vacaciones, curiosamente, pueden significar más estrés incluso de que, de que cuando nosotros estamos trabajando durante el resto del tiempo del año. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de no vacaciones tenemos una rutina bastante clara, ¿no es cierto? Nos levantamos a ciertas horas, sabemos más o menos cómo tenemos que funcionar. Durante las vacaciones esa rutina se va y a veces eso puede significar más estrés, ¿no es cierto? De hecho, si yo soy papá y los que somos papás sabemos, llegamos a la casa y los niños nos dicen: papá, estoy aburrido, ¿no es cierto? ¿Qué hago ahora? ¿no? Entonces uno recuerda cuando uno era niño, ¿no es cierto? Decía, había muchas cosas o mucho menos cosas que hacer y no nos aburríamos tanto necesariamente. Yo creo que hay un consejo, es que el aburrimiento es parte de la vida y los papás, cuando nos estresamos producto del aburrimiento de los hijos, termina siendo un arma de doble filo, ¿no? Probablemente hay que dejar que los niños se aburran. Ojo, no me malentiendan, ¿no? Hay que dejar que los niños se aburran, pero en el sentido de que ellos puedan salir solos de su aburrimiento, ¿no? Si es que nosotros nos sentimos obligados a tener que resolver el aburrimiento de los niños, ciertamente como papás nos vamos a estresar, ¿ya? Si nosotros decimos, bueno, aquí tienes varias opciones para hacer, trata tú de resolverlo por tu cuenta, ciertamente implica que los papás nos liberemos de una carga y por otro lado implica que los niños eventualmente puedan buscar una vía de soluciones a ese aburrimiento, ¿no? En el fondo que puedan desplegar cuáles son sus propios recursos para salir de ese estado afectivo que es un poquito más negativo. Ahora, ciertamente nosotros podemos facilitar eso, ¿no? Y vuelvo a insistir, salir a caminar, salir a jugar a la pelota, salir a dar una vuelta en bicicleta, pueden ser actividades que son muy económicas, ¿no es cierto?, pero que efectivamente pueden significar una ayuda para los papás y para los niños también, ¿no? Sí, Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene preguntas. Qué buen tema, Cristian, devolver el saludo ahí a nuestro invitado y preguntarle eso respecto de cuando te plantea el niño, estoy aburrido. ¿Es necesario que uno vaya entregándoles a ellos, consultándoles, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres hacer esto otro? ¿Quieres hacer esto otro? Que es una alternativa. Y la otra es decir, ¿sabes qué? Vamos a ir al parque o vamos a jugar fútbol. ¿Cuál de las dos opciones es como la más adecuada desde el punto de vista clínico, por cierto? Sí, en esto no hay recetas, ¿ah? Uno no podría decir la opción A o la opción B es mejor. Ciertamente uno tiene que conocer a sus hijos y en el fondo ver cuál de esas dos alternativas puede ser mejor, ¿no es cierto? Pero a veces pasa que ciertamente a los niños les cuesta tomar decisiones y uno como adulto eventualmente puede favorecer o facilitar esos procesos. Por tanto, proponer opciones es una buena alternativa. Cuando los niños no son capaces de tomar decisiones, uno tiene que ser un poquito más directivo, ¿no? Y en el fondo entender que, aunque a los niños les dé lata porque están tirados en el sillón, no sé, no, papá, me da lata, ¿no? Uno los puede tomar y uno los puede llevar, ¿no es cierto?, a esos espacios donde ciertamente van a tener diversión y lo van a poder pasar bien. Entonces depende un poquitito, ¿no es cierto?, de cuán proactivos son los niños o no, pero ciertamente tomar uno la decisión como adulto siempre es una buena idea también. Ahora, las pantallas, ¿cuánto influyen en esto? Teléfono, videojuegos, computador, tablet. Sí. ¿Cuánto influyen en que el niño de alguna u otra forma sea algo más independiente, como lo decía usted, profesor? En el sentido de de aburrirse, en el buen sentido de la palabra, pero que él sea capaz de tomar sus propias decisiones. Cuando tenemos un niño que está todo el día en la pantalla, con una pantalla,
¿se hace un niño de alguna otra forma no tan independiente a la hora de tomar ese tipo de decisiones, por ejemplo? Ciertamente la pantalla, y aquí quiero ser súper claro, la pantalla es la solución más fácil para uno, como papá. ¿No es cierto? Porque en el fondo le dice, mire, ahí tiene la mañana de película, la tarde juega con el teléfono, o si tiene alguna consola de juego, ahí tiene y dedica mucho tiempo a la pantalla. El uso de pantalla puede ser beneficioso, pero tiene que tener un límite, ¿no es cierto? O sea, uno no puede pensar que el niño va a estar todo el día frente a la pantalla, porque ciertamente eso no va a ser bueno también para su salud mental. Ese es como un primer aprendizaje. Segundo, yo creo que en el fondo lo que hay que hacer acá es decir, bueno, tú puedes usar la pantalla, pero hay que limitar los tiempos, ¿no? Y el resto del tiempo del día tiene que ser para actividades de ocio de distinta envergadura o distinto calibre. Esto puede sonar un poco aburrido, los niños que me están viendo a lo mejor en la casa van a decir el invitado mala onda, pero acá hay otras cosas que hacer, ¿no es cierto? La pantalla sí, pero también hay otras actividades que hay que enseñar a los niños que pueden ser de goce personal, ¿no es cierto? Por ejemplo, leer es una actividad que ciertamente junto con la pantalla va a facilitar, ¿no es cierto?, el desarrollo cognitivo de los niños, ¿no? El hecho de salir a caminar, de jugar al aire libre, de jugar en la calle o jugar en el patio de la casa, así que esa posibilidad está, tiene que ver también con el desarrollo físico de los niños, ¿no es cierto? Y eso también contribuye al bienestar. Cuando las personas nos movemos, desde un punto de vista fisiológico y hormonal, ¿no es cierto?, hacemos que nos sintamos mejor físicamente, ¿no es cierto?, también desde un punto de vista de salud mental. Por tanto, también, ¿no es cierto?, hay que ir dejando espacio para todo. Creo que la pantalla puede ser, pero no puede ser la única solución para que los niños no se aburran en la casa.